Muy bien, bueno, pues bienvenidos a un podcast, episodio número 12 del podcast Invictus, Latinos Cambiando Nuestra Cultura. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial de Nicaragua. Ahora tenemos a una persona de Nicaragua compartiendo con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Gustavo Morazán, el tremendo Gustavo Morazán, nicaragüense, Saludos, pero saludos. radicando en Estados Unidos. Así que, Gustavo, qué placer tenerte en este podcast. La verdad, es un honor, Gracias. un placer poderte tener aquí con nosotros en el podcast Invictus, Latinos Cambiando Nuestra Cultura. Y bueno, pues Gustavo, me gustaría que te preséntate. ¿Qué hace Gustavo? ¿Casado? ¿Cuántos hijos? ¿De dónde eres originario? ¿De dónde nos acompañas el día de hoy? Así que adelante, Gustavo, te escuchamos. Saludos a todos, mucho gusto. Gustavo Morazán, 42 años, recién cumplidos hace poco. Actualmente soy empresario, tengo algunos negocios que están caminando, pero también tengo una relación comercial con un dealer de Toyota en Nueva Jersey, con Paul Miller Toyota, una compañía que acogió la idea de trabajar con la comunidad hispana y ahí estamos haciendo algo por ahí. Vivo en Nueva Jersey hace año y medio, en un pueblo muy bonito, con mi familia. Hace año y medio venimos a Nueva Jersey, venimos todos juntos, hasta con la perrita, y aquí estamos haciendo nueva vida, ¿verdad? Creyendo que todo va a ir mejor de lo que planeamos. Excelente, excelente, Gustavo. Muy bien. Entonces, pues bienvenidos a todos. Espero que disfruten este podcast. Tengo el gusto de conocer a Gustavo Morazán ya de hace algunos años atrás. Nos conocimos, si no mal recuerdo, Gus, en Los Ángeles. Los En Los Ángeles. Ángeles, en un evento que estuvimos allá compartiendo en Los Ángeles, ahí te conocí. Y bueno, pues hemos visto tu trayectoria, te sigo en redes sociales y la verdad es que es tremendo, Gus. Y bueno, pues Gustavo, quisiera que nos compartieras, brother. Obviamente te conozco, sé cómo tu vida fue transformada. ¿Quién es el Gustavo Morazán de ahora? Bien activo en redes sociales, compartes videos también ahí en tus redes, pero yo quisiera que nos compartieras, Morazán, a los que nos escuchan, a los que nos ven en este podcast, en el canal de YouTube, que nos compartieras quién era Gustavo Morazán antes de ser el Gustavo Morazán que hoy conocemos, porque lo hemos hablado con Jorge Pagán, con Katy Agüero, con Edgar Velázquez, que nos han estado acompañando. Literalmente, el día de hoy somos quien somos debido a lo que un día fuimos, no muy bueno, ¿verdad? Pero que ahora nuestra vida ha cambiado y ha sido transformada. Entonces, me gustaría, Gustavo, que nos compartieras ese estilo de vida anterior que tenías que te llevó a ser el Gustavo Morazán de hoy en día. Adelante. Excelente, muchas gracias, Alan. Hay varias etapas dentro de lo que significa el nuevo Gustavo. Y la pudiera marcar en un antes y un después, porque había un momento en mi vida en el cual no tenía ninguna intención de mejorar ni de progresar. No había sueños, no había anhelos, había solamente la intención de gastar el día a día, ¿verdad? 22, 23 años, con una familia en ese momento, padres, hermanos, disfuncional, con conflictos, pleitos. Eso había hecho que paso a paso, ¿verdad? No fue una cosa de que de un día hacia otro, de poco a poco me fue metiendo en cosas donde yo creí que había un espacio para mí por los talentos y las habilidades que uno tiene de hablar, de entrar, de conversar. Y entonces en corto tiempo, les resumo, estaba en un momento de mi vida en el cual estaba completamente perdido yo, pero la gente creía que yo estaba muy bien. Me explico, tenía dos imágenes, la que yo sabía que yo era y la imagen que yo representaba ante el mundo. Ante el mundo era la fiesta, el bacanal, la palabra, las mujeres, el alcohol, las drogas, los viajes, los carros, la ropa, los perfumes, pero en yo verdaderamente, que era el que conocía mi verdad.
me contrastaba la idea y me chocaba la idea de no entendía por qué. Si yo lucía estar muy bien, yo no me sentía bien, ¿verdad? Entonces, durante ese proceso, empecé como a los 19 años a tener chispa o deseo o más bien como entré en la idea de entender que algo no estaba bien. Antes de eso todo era, no importa, se derrama, se cae, se rompe, pero en ese momento cuando ya empezás a probar varias cosas y esas cosas no te están dando la felicidad, o al menos yo no me sentía feliz, empecé a tener chispazo de deseo de que probablemente había algo más. No, 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 yo no miraba a nadie que lo estaba viviendo, pero que probablemente había algo más, que existía la posibilidad de realmente vivir bien, ser feliz, ¿verdad? Y vivir bien, mostrarlo bien, pero y sentirte bien también. Y de una manera muy circunstancial empecé y me empecé a relacionar por primera vez en mi vida, en aquellos tiempos, 20 años atrás, 19 años atrás, con personas que habían pasado el mismo proceso de confusión y estaban llevando una nueva vida. De eso les contaré después. A partir de ese momento, diría que es la otra etapa de Gustavo. Son 20 años en el cual me introduje en un proceso de transformación y de cambio que actualmente continúo en él, en el cual cada día vuelvo a ver atrás y me doy cuenta de algo malo que hice. Así puedo asegurar que la mayoría de las cosas incorrectas que hoy todavía están en mi vida o de pronto que sé que las hace, no son cosas que desconozco, son cosas que vuelvo a ver atrás y digo, yo sabía que eso no era así y me la jugué simplemente. Entonces, en ese proceso de cambio, empecé a soñar primero con trabajo, después empecé a soñar con negocios, después empecé a soñar con familia y fue así que conocí a mi esposa, nos comprometimos muy rápidamente, 3 meses después de estar comprometidos decidimos casarnos y nos casamos un año después, una cosa bien rápida, un año y un par de meses después nació mi primera hija. En ese momento tomé una decisión y yo dije, estamos jóvenes, tenemos 23, 24 años, salgamos rápido de los hijos para que cuando tengamos 40 años podamos estar ligeramente libres, ¿verdad? Y eso hoy, después de 18 años, es una realidad en mi vida. Mi hija menor tiene 10 años, tengo una hija de 14 y tengo una hija de 17. Yo puedo salir con mi esposa a cenar y sin ningún problema mis hijas pueden quedar en casa. Eso fue pensado y planificado. Me introduje en un momento de mi vida en el cual la familia iba creciendo y yo iba deseando tener más recursos, no necesariamente porque me hicieran faltas, porque había logrado conseguir un trabajo que me generaba muchísimos recursos, sino porque había el anhelo y el deseo de producir más dinero. Una competencia tal vez no conmigo, sino con la gente que me viera en el mejor vehículo, que me viera con la mejor ropa, que me viera en la mejor casa. Y entonces eso me hizo apresurar los tiempos del emprendedurismo y en corto tiempo logré tener 4 negocios montados, además del trabajo donde yo trabajaba. Eso empezó a dar fruto económico, pero había algo que no estaba equilibrado, había una balanza que estaba desajustada y eso me empezó a dar problemas en mi casa. Empecé a llegar a casa más tarde, a levantarme y pensar en los negocios, a dormir a las 11 de la noche pensando en los negocios y tener un horario laboral. Y 4 años después, así de rápido pasa el tiempo, me doy cuenta que mis hijas no tienen la misma consideración conmigo como la que tienen con su mamá. Y yo decía, pero ¿por qué es eso? Si yo soy buen papá, ¿no? Y en una conversación muy sencilla que tuve con mi esposa, llegamos a la conclusión de que yo, aunque yo estaba, no estaba, ¿verdad? Aunque mi presencia estaba ahí, ellas no podían contar conmigo para las cosas, para un montón de eventos y cosas que habían ahí. Y entonces yo creí que la solución a eso estaba en abandonar mi trabajo formal, un trabajo en la industria automotriz. Yo vendí 10 años Toyota en la compañía más grande de Nicaragua y fue un empleo que tuvo un montón de cosas buenas, ¿verdad? Y yo decidí dejar el empleo y quedarme con los negocios que tenía, una tienda con mi esposa, un rentacar, un taller de enderezado de pintura, una distribuidora de motocicletas, aunque, ¿verdad? Con la paréntesis de que mi esposa me dijo, yo no creo que el problema sea la empresa. Para mí que el problema sos vos. Oh, no, no, es que Gustavo me dice, hay algo en vos, hay algo en vos que no te permite estar en casa. O sea, hay algo en vos que te empuja a buscar al amigo,
a buscar al pepilo, a buscar a cualquier otra persona, menos a estar en tu casa, ¿verdad? Entonces, pero yo dije, debe estar equivocada, yo no creo que sea así, y lo hice, ¿verdad? Y pues así fue que un mes después, yo no solamente estoy con horario laboral, sino que estoy con 24 horas de pensamiento de cómo caminar a mis negocios, de las ventas, cuántas motos, cuántos clientes, cuántos talleres, cuántos negocios, cuánto eso. Y por algún motivo, porque yo puedo reconocer que el ascenso, el progreso y la velocidad con la cual yo había crecido obedecía directamente o decía claramente a una bendición especial de Dios. No te pudiera decir habilidades, capacidades, training. Sí, sí, eso me ayudó muchísimo. Pero los mismos training llegaron porque me pusieron ahí, porque yo estaba ahí, y entonces, y así como mis negocios habían crecido de una manera que 2 más 2 era 10 y 3 más 3 era 12, de la misma manera como crecieron, de la misma manera quebraron. Wow. O sea, sin ninguna explicación, Alan. Y ahora ya estabas tú más dentro de los negocios, aparentemente. No, mis negocios empezaron a fracasar cuando yo empecé a estar en ellos. ¿Okay? Había un negocio de motocicletas, por ejemplo. Yo vendía 60 motos mensuales. Al mes Wow. siguiente vendí 12. Después vendí 6. Después vendí 5 y quebré. Wow. Tenía un negocio de rentacar que un martes me llamaron que tenían unos clientes con narcotraficantes, estaban presos y mi carro descomisado. Al día siguiente, el miércoles, me llamó un cliente y me dijo, me estoy montando en el avión, tu carro lo desbaraté en un pueblo de Nicaragua y me voy. Y un carro perdido. Y así empezó un negocio tras otro a quebrar, a quebrar y ya no había habilidad, no habían amigos, no había nada que lograr hacer. Y eso me introdujo en un proceso, en un proceso que tenía manifestaciones de todo tipo, aunque lo que la gente mira es el económico y lo que vos criticás es el económico, pero las manifestaciones eran de todo tipo. Pero sí fue económico. Empecé a tener por primera vez en muchos años, después de ese nuevo Gustavo, una necesidad económica. El hecho de no tener $20 para poder reparar una computadora, no tener cómo pagar el supermercado, no poder echar gasolina. El hecho de ver que todo el mundo va avanzando a un ritmo impresionante, pero vos no, por algún motivo las puertas estaban completamente cerradas. Y yo pasé 3 años en esas circunstancias. Comía, vivía, 9 créditos activos atrasados toditos, la casa 12, 13 meses en juicio y varias cosas, vehículos de la rentacar con deuda, con atrasos y una presión que fue fuerte, fue insistente. En ese proceso, en ese tiempo, empezó la escuela o la mayor escuela que yo pude entender en mi vida. Porque, bueno, cuando tenés mucho dinero, o no mucho dinero, pero siempre soy el que andás y el que Solvencia. tenés, y andás caro, Solvencia. la gasolina, correcto. Hay mucha gente que está a tu alrededor y pues eso es interesante estar con vos, pero a medida que yo empecé a tener esas circunstancias, mis amigos empezaron a alejarse. No solamente mis amigos de negocio, mis clientes, mis conocidos ministeriales empezaron a alejarse y 3 años después yo me encontraba, me acuerdo que me reía porque yo estaba en un sillón de mi casa que me había costado como $3,000 en ese tiempo cuando podía pagarlo. Y yo en ese sillón, yo estaba en un momento de mi vida en el cual no entendí qué pasaba, pero yo decía, lo que yo toco se desbarata. No te puedo decir pensamientos suicidas, pero realmente, porque ya tenía yo realmente una relación con Dios en ese momento que no me permitía pensar en eso, pero tampoco entendía por qué Dios no respondía, ¿verdad? Claro. Y llegué a la conclusión que es importante que entendamos esto, que realmente todo lo bueno que a mí siempre me pasó, obedecía, como les dije, a un favor y a una gracia de Dios. Y que también lo que yo miraba como malo también obedecía a un proceso de entrenamiento, una etapa de progreso donde empezaba otro Gustavo. Empecé a valorar realmente las relaciones esenciales, empecé a valorar el hecho ¿por qué? Porque cuando nada te está funcionando, empecé a hacer un inventario de pies a cabeza, a Claro. ver qué estás haciendo mal.
¿será que estoy mintiendo? ¿Será que no estoy dando el vuelto completo? ¿Será que digo llego a las 9 y llego a las 9:20? ¿Será que no le cuento todo a mi esposa? Y entonces en ese proceso de 3 años empezaba a hacerte un inventario para tratar de estar completamente íntegro y decir, "¿Y pero qué más puedo hacer si ya estoy bien?". Entonces esos 3 años de crisis me llevaron a un punto de valorar claramente que había que hacer las cosas bien, que había que ser transparente, que había que ser correcto. Había mucha gente que opinaba, mucha gente que hablaba. Ninguno de ellos golpeó mi puerta a decirme, Gustavo, ¿qué necesitas? No, no, simplemente opinaban, atacaban, dirigían, ¿verdad? Y yo firme en mi convicción. Eh, yo entendí eso y yo dije, yo creo que llegué a la conclusión de decir, ya entendí. No son ni mis habilidades, ni mis entrenamientos, ni mis capacidades, ni toda la gente que yo conozco. No es eso. Hay algo aquí. El Señor necesitaba pulirme y esa pulida ya dio su fruto. Ya estoy bien. Y en ese momento se abrieron las puertas por completo. Empecé a ordenar las cosas, a pagar deuda, empecé a conseguir, me asocié en un negocio. Ese negocio empezó a generar recursos. Empecé a pagar deudas, puse al día mi casa, puse al día los vehículos y hasta un momento de 2 años después estaba ya en una posición estable. Había, mi círculo se había reducido a lo esencial, ¿verdad? Eso incluía familiares esenciales, inclusive amigos esenciales, tal vez los que en algún momento, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Verdad? Y mi familia, mis 3 hijas, mi esposa, e inclusive había gente que fue mucho más noble conmigo y ni siquiera teníamos una relación de amistad de años. Habían vecinos que hoy conozco y tengo una excelente relación porque yo no tenía nada que hacer, entonces yo me sentaba frente a mi casa a conversar con vecinos, a filosofar sobre cosas y ahí salieron varias cosas interesantes. Ya estábamos ligeramente estables, empecé con mi esposa a pensar sobre ideas, proyectos, mis hijas creciendo, 3 hijas, una situación en Nicaragua que para nosotros no era lo más agradable, entonces había que haber un cambio. Y hace 2 años se abrió una puerta, ¿verdad? Que es como cuando abren esas puertas del cine, que vos la ves ahí en la entrada y cuando entras aquí no es la entrada. Así se abrió la puerta para mí en Estados Unidos. Una puerta luminosa, cruzo la puerta, y pero es que esta no es la entrada, tiene que, ya estás aquí, sí, ya entraste, ya no puedes ir para atrás. Y entonces se abrió esa puerta y nos venimos a Estados Unidos con varios proyectos. Uno, a mí me gustan los cambios. Yo soy una persona que siempre estoy cambiando, o sea, yo cambiaba de vehículo, hay veces dejaba mi vehículo estacionado y me montaba en un bus para no olvidarme de dónde Dios me había sacado. Siempre me ha gustado, el hombre más rico de Nicaragua, que era parte de mis jefes allá en Nicaragua, él decía que cada semana vos tenías que cambiar toda la organización de tu escritorio para que la mano no siempre la movieras de la misma dirección, cambiar el basurero, cambiar el teclado, cambiar esto, tenés que cambiar. Cambia. Entonces yo siempre me metí en un proceso de cambio y el moverme de a Estados Unidos fue uno Perdón, de ellos. Gustavo, perdón. Y es que lo único seguro que tenemos son los cambios. O sea, Exactamente. son inevitables los cambios y la verdad es que esa parte de los que nos escuchan el día de hoy deben de asumirlo y saberlo, ¿verdad? Lo seguro en la vida son los cambios. Eso no los vas a poder evitar nunca. Y si te adaptas a eso y eres productor de cambios, pues qué mejor, porque no te van cambiando a ti, sino tú vas poniendo el ritmo a los cambios, ¿no? Claro. Y hay precios a pagar por los cambios. Si te mueves de ciudad, te mueves de trabajo, te mueves de casa, cambiar de cualquier cosa que cambies, hay algo a pagar. Y Claro. ese precio es lo que te va fortaleciendo y te va haciendo un poco más sabio, más inteligente en algunos sentidos, ¿verdad? Sí. Y entonces nos venimos con una lista de planes, ¿verdad? Que esto es importante porque yo sé que dentro de los que están escuchando este podcast hay mucha gente que quiere, yo quiero irme a Estados Unidos, ¿verdad? Y les quiero ser honesto, esta nación es espectacular. Vos sembrás un vaso y te salen 100 vasos. Vos sembrás algo bueno y te salen 1000 cosas buenas. O sea, es una tierra tremendamente fértil que tiene la habilidad de alimentar a toda su nación y alimentar miles de naciones del mundo a través de las remesas y todo lo que eso significa. Es exageradamente productiva y noble, ¿verdad? Pero
todo lo que nosotros traemos pensado es completamente diferente. Los proyectos, los planes, los negocios son completamente diferentes. Yo venía con una lista de ideas de negocio que, como te digo, cuando entré acá, las cosas no eran tan así, las cosas no eran tan fáciles. Y volví, ya como el entrenamiento estaba, volví a tomar la misma decisión, a decir, no son mis habilidades, no son mis capacidades, no es mi entrenamiento, pero sí, mucho tiene que ver mis creencias. Yo puedo tomar la decisión de seguir el camino que han seguido otros, o puedo creer que lo mismo que estaba allá, yo lo puedo lograr acá. Y entonces me resistí a varias cosas que eran la salida rápida, de venir, y no quisiera mencionar ni actividades ni nada, pero me resistí yo porque voy a hacer eso si yo no soy así, ¿verdad? También hay una cultura acá de que el que ya vino y sufrió, él quiere que vos sufras. Él no Ok. le Sí, pasa me por su imagino. mente, no le pasa por su mente, Alan, que vos no pases ese proceso. O sea, Sí, si él hizo, si él recogió cosas, pues quiere que vos recojas también. Y entonces su consejo es, todo es tiempo, aquí es, empezar por ahí, andate ya. Pero yo no creía eso, pues yo entendía cuáles eran mis capacidades, mi proceso. Yo mi proceso ya lo había pasado en mi nación. claro. Y en un momento determinado, después de algunos meses, ¿verdad? De ir mes a mes. No te puedo decir que un mes me quedé, no. Yo tomé la decisión de vivir en un buen lugar, de alquilar un buen apartamento. Tomé las decisiones que tomé siempre en mi país, aún teniendo o no teniendo recursos, y siempre había un respaldo, siempre todo se estaba moviendo en esa dirección. Hasta que un momento, cuando miré que todo lo que yo pensaba no era así, que este país es bien diferente, entonces yo dije, yo tengo que regresar a mis raíces. Y me recordé que una de las raíces o de lo mejor que me pudo haber pasado fue haber trabajado en esa compañía de vehículos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque en la industria automotriz el que compra vehículos en teoría tiene ciertos recursos, ¿verdad? Entonces a través de irte relacionando con clientes, a través de eso vos vas dándote cuenta qué hace el maestro, cuánto gana el maestro, cuánto gana un landscaper, cuánto gana esto, quiénes son los que están bien, quiénes son los que están mal, quiénes llegan con su familia, quiénes no llegan con su familia. Vos te das cuenta realmente, y dentro de toda esa experiencia vos lográs determinar, este tiene dinero, pues no tiene lo que yo quiero, es así, yo creo que por aquí es, y empezar a obtener información esencial, que es la que yo estoy logrando obtener, ¿verdad? En ese trabajo. Claro. Eh, yo lo que vine fue, me di cuenta de varios elementos que hacían falta en la industria automotriz. Había tal vez no un desprecio, sino un abuso hacia la comunidad hispana. Entonces empecé a crear programas, ideas, hablé con varios dealers, y uno de ellos me compró la idea y me dijo, me parece interesante, a ver, demos un buen trato a la comunidad hispana, porque el hispano aquí es diferente al americano. El americano piensa en números, el hispano se emociona. Si vos le decís, sí, puedes comprarlo, vos le puedes montar $10,000 arriba, y el único que quiere es verse manejando esa camionetona, ¿verdad? Ok. Entonces yo dije, no me parece correcto, hagamos algo bueno para ellos, algo bueno para nosotros. Me compraron idea, y, y había un valor o varios principios entrelazados entre sí. Y es que cuando yo me di cuenta de que mis negocios estaban complicando mi familia y complicando mi servicio, yo tomé una decisión, o más bien como entendí, una revelación de que la vida realmente es una balanza, o hay que mantenerla balanceada y equilibrada. Y entonces hay tantos elementos, pero yo en mi vida personal yo lo puse en tres: familia, trabajo y mi relación con Dios, servir. El día que mi trabajo sube así, yo sé que mi familia empieza. Entonces yo desde hace 5 o 6 años lucho para que esa balanza se maneje en el mismo equilibrio. Siempre dispuesto para mi trabajo, siempre dispuesto para mi familia, y siempre dispuesto mi tiempo, mis recursos para mi llamado y mi servicio ministerial, en el sea cual sea el que sea, ¿verdad? Y entonces, cuando tomé la decisión de regresar a mis raíces, de entrar al dealer, lo primero que negocié con ellos fue, está bien, yo acepto un horario, pero yo necesito tener libertad, tranquilidad, y entonces llegué a ciertos acuerdos, y súper bien, ¿verdad? Súper bien. Prueba de ello que hoy es martes y estoy acá en mi casa.
Y si puedo decir no llego, pues no llego. Y hay días que digo, hoy voy a trabajar todo el día porque realmente no tengo más que hacer y mis hijas no están en casa y ya estuve con mi esposa. Eh, entonces, la balanza me ha llevado a tomar decisiones. Por ejemplo, salgo en las mañanas a caminar con mi esposo, ya anduvimos en el parque. Ya ahora mismo, si de pronto me saliera un cliente y me llama, ya puedo ir a trabajar tranquilo porque ya estuve en casa, ya regresan mis hijas. Entonces, la balanza, luchar por esa balanza. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, la gente, a todo el mundo, ¿y hace cuánto viniste? Pues hace un año y, wow, pero ¿cómo estás aquí? ¿Cómo vivís ahí? ¿Cómo estás de esta manera? Y realmente eso es la suma, como te dije, de lo que Dios puede ayudarte, pero también la suma de ir dando pasos pequeños, acertados y correctos, ¿verdad? Pasos pequeños, acertados y correctos. Nunca víctima del miedo ni del temor, jamás, porque, como te digo, yo creo bastante en las capacidades y en los favores que Dios puede hacer por mí. Entonces, esa creencia también me ha llevado a mantenerme, eh, digamos que bien, hasta en algún sentido bien. Eh, en algún momento no cumplía con requisitos para alquilar apartamento y pum, siempre sucedía el milagro, me rentaron. Ahora estoy ya en mejor apartamento. Eh, estamos viviendo frente a la high school donde estudian mis hijas. Por eso es que uno Wow. acaba de entrar porque ella salió de su lunch y vienen a la casa y después van, regresan. Entonces, súper bien. Eh, ¿Qué les pudiera decir? Que yo quisiera preguntarte, Gustavo, para que los que nos están escuchando, tú dices, no víctima del miedo, no víctima del miedo. Y lo dices muy bien, dices, porque creo en las capacidades que Dios me ha dado. Pero, ¿qué más? ¿Qué más le pudieras decir a esas personas que van a iniciar un negocio y está el miedo de si me quedo en la quiebra, me endeudo? ¿O qué le pudieras decir a esas personas que están queriendo salir a otro país, a otra ciudad, que obviamente se siente? Digo, yo viví hace 14 años, viví esa transición, no hacia Estados Unidos, pasó algo muy curioso en el 2008, desde el 2008, eh, Dios empezó a inquietarme a salir de Reynosa. Yo soy de Reynosa, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. Y Dios empezó a inquietarme a salir de Reynosa para irme a vivir a otra ciudad. No sabía cuál. Un año y medio después, o como un año y meses después, resultó que la ciudad que se necesitaba que yo fuera era León, Guanajuato, en el cual vivo desde hace 14 años, ¿ok? Eh, y pasó algo curioso, o sea, yo estando en frontera, pues era muy fácil que yo me cruzara a Estados Unidos mejor, ¿verdad? Al sueño americano de muchos, ¿no? Y mucha gente me decía, Alan, estás loco, o sea, todo el mundo queremos ir para allá, para Estados Unidos. Tú que estás en la frontera, ¿qué te cuesta cruzarte? Absolutamente nada. Y luego, pues con la visa, yo tengo mi tarjeta local se llamaba tarjeta local desde bebé, viene la visa, la renuevo y todo, y no había ningún problema, yo me pude haber cruzado. Sin embargo, Dios me trae acá al centro del país, hoy vivo aquí en el centro del país, pero evidentemente no fue fácil, o sea, hubo un miedo, ¿verdad? Esa parte que tú dices de vivir sin miedo, pues sí, sí lo hay, ¿verdad? Pero a veces creo que el mismo miedo nos ayuda, pero ¿qué pudieras decirles tú a todas esas personas, Gustavo, que están pensando en cambiar de residencia, que Dios les está inquietando, o que quieren abrir un negocio, o que tienen miedo a endeudarse, al poco capital que tienen, invertirlo, porque aunque quieras que no, existe ese miedo o ese pequeño temor, pero ¿cómo le hiciste tú? Sí, con Dios, pero ¿qué más pudieras decirnos? En algún momento de mi vida yo tuve una de las mejores capacitaciones que tuve de Dale Carnegie y él decía que siempre prepárate para lo inevitable. ¿Qué significaba eso? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te despidan. Y si te despiden, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, una de las primeras cosas que yo hice, acordate que yo vine acá y lo primero que me doy cuenta que este sistema es diferente.
Claro. completamente diferente. No tiene nada que no sé con México, pero al menos con los otros países que visité es otro sistema, es otra manera, es ágil, es rápido, es diferente. Entonces, lo primero que yo hice, yo necesito conocer el sistema. Yo necesito conocer cómo funciona el sistema. Empezás a ver que hay 10.000 aplicaciones. Aquí hay gente que está haciendo mucha plata haciendo Uber, 7.000, 8.000, hasta $10.000 mensuales. Hay gente que está repartiendo comida y vos nunca te imaginás, porque quien lo hace en nuestros países no realmente no gana dinero. Aquí, este país, una persona que se especializa en poner cortinas, se hace millonario poniendo cortinas, ¿verdad? Entonces yo en el afán de conocer el país, yo empecé, me recuerdo, todavía no había recibido mi documento, lo cual no era apto para trabajar en un empleo formal. Y yo le dije a mi esposa, mira, este sistema es diferente, yo necesito conocer el sistema. Y entonces me dispuse a hacer aplicaciones en línea y a ir a las entrevistas de trabajo, ¿verdad? Otra historia, otro tipo de entrevista, una presión intensa, ¿verdad? Llegábamos a un comedor como este, 9 personas y la entrevistadora empezaba, ok, preséntate. Y empezaba aquella presión, ajá, pero ¿por qué deberíamos de contratar a vos? ¿Y por qué veniste vestido así? ¿Por qué no usas corbata? ¿No viste el dueño que va caminando ahí que tiene corbata? Y entonces, eso en nuestros países no sucede, ¿verdad? Y después Claro. cuando llegaban donde mí, papá, yo me desempeñaba bien y me decía, ok, ¿estás listo? Sí. ¿Tenés tus papeles? No. Estás haciendo perder el tiempo. No puedo continuar con vos. Y yo O sea, ya, el nivel de exigencia, arriba. exacto, yo regresaba a mi casa y me decía a mi esposa, ¿y para qué va? Es que yo necesito conocer cómo funciona el sistema. Y después me iba a otros lugares y era como, era como, me encanta, tu perfil me gusta, y cuando llegas a recursos humanos, no tenés los papeles. A mí me salieron los papeles como en 7 meses. Tuve que pasar un proceso, ¿verdad? Y entonces, de oficina en oficina, y cuando ya yo me sentí capacitado, ahora dije, ahora tengo que inventar algo que me logre, que me contraten sin tener los documentos. Entonces vine, abrí mi empresa y empecé a ofrecer servicios profesionales a los dealers y así entré al primer dealer, ¿verdad? Ok. Pagaban como servicios profesionales, yo le estaba haciendo trabajos de social media y varios elementos de ese tipo, ¿verdad? Pero tú te voy a hacer una pregunta. ¿Qué me refiero con no temor al miedo? Okay, ¿cómo hice yo? Por ejemplo, yo toqué varias entrevistas, pero cuando yo decidí, yo tengo que ir yo toqué Nissan y varias más, yo tengo que ir a vender lo que ya conozco, no me quiero enredar. Y entonces cogí los 3 mejores dealers de la zona y dije, voy a ir a esos dealers. Pero yo iba, ¿quién es el presidente? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su nombre? Y les mandé un correo. Tengo algo, yo les ponía unas cosas, les mandé correo, por ejemplo, le puse algo, tengo algo que te va a revolucionar tu sistema de venta. Bam, 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 bam. Y él me decía, ¿qué es? Me acuerdo que me respondió uno, ¿qué es? ¿Puedo llegar tal día a tal hora? Venite. Y eso me permitía entrar. Yo no sé lo que me iba a decir. La verdad es que los 3 me fueron muy bien, pero podían que me rechazaran. Y yo iba y hablaba con ellos y entonces me decían, ¿vos puedes hacer esto? Sí, y entonces sí, y varias cosas que tal vez en ese momento necesitaba aprenderlas mejor. El hecho de prepararme a que lo peor que puede pasar es que te rechacen y no pasa nada, me hacía llegar a las empresas. Y después, cuando me salieron mis documentos, fue al revés, porque esas 3 empresas me ofrecieron trabajo a mí. Y yo me tocó quedarme con la que me daba el equilibrio, el balance de todo, el Claro. salario, compró la idea de ayuda a los hispanos y además de eso me permitía tener flexibilidad de horario, ¿verdad? Claro. Pero, Sí. pero digamos que, eh, y lo hago ahora, pues, porque yo también estoy trabajando otros negocios por ejemplo, si yo quisiera, no sé, ponerme a importar colchones, no se me ocurre ir a un importador. Yo siempre pienso quién es el dueño de la compañía, me voy a LinkedIn, averiguo su nombre, su teléfono y empiezo a mandar correos y teléfonos hasta que esta persona me conteste. Él sabe que, Excelente. ¿verdad? Sí, fíjate que la semana me gustó mucho y creo que este es uno de los puntos importantes que compartiste ahorita, Gus, que prepárate para lo inevitable. La semana pasada estuve en Monterrey, Nuevo León, fui a dar unas conferencias allá a Monterrey y la persona que asignaron para ir por mí, moverme y todo eso, es un joven de 36 años. Diego, un saludo a Diego.
Nada más lo voy a dejar así en Diego para que no sepan quién es. Eh, pero pasó algo muy curioso, o sea, estaba pasando por una situación también complicada emocionalmente, económicamente, y un día me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito dejarte en una plaza comercial o en algún lado porque tengo que ir a hacer cosas de mi trabajo. Y yo le dije, sin problema, voy y te acompaño al trabajo, brother. El chiste es acompañarte. Me dice, no, 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 te dejo en una plaza comercial. Yo tenía una cita con un hotel en Monterrey, muy, muy picudo hotel en Monterrey, para ver si les voy a dar mis cursos de capacitación, si podíamos llegar a un acuerdo. Y le dije, sí, está bien, déjame en una plaza comercial. Yo ni siquiera pensaba en la cita. Y me deja en una plaza comercial que era enfrente del hotel al que yo tenía que ir a visitar. Se va Diego y regresa muy angustiado, bro. Lo veo que regresa como sacado de onda, pues emocionalmente hablando mal. Y le digo, brother, ¿qué te pasa? Me dice, no, es que no me salieron las cosas que iba a hacer en el negocio y esto y el otro. Y empieza así angustiado. Y lo primero que le pregunto es, oye, brother, ¿y qué es lo peor que pudiera pasar si el negocio no crece, si el negocio no vende, si el negocio, estás casado? Me dice, no. ¿Tienes hijos? No. Este, le digo, bueno, de entrada ya vas de gane, me digo, porque uno que está casado y tiene hijos, pues ya no es lo que uno pueda comer o dónde dormir, ¿verdad? Es donde es tu esposa o tus hijos. Y luego le digo, ¿y qué es lo peor que pudiera pasar? Me dice, pues no tendría para pagar la renta de mi departamento. Le digo, y si no tienes para pagar la renta, ¿qué pudiera pasar? No, pues me corren. Le digo, y si te corren, ¿podrías ir con tus papás a vivir? Pues sí, con algún hermano, sí, con algún amigo, sí. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar, brother? O sea, prepárate para eso. Y literalmente empezó Diego a tranquilizarse. Pues tú sabes, soy un hombre de fe, igual que tú, creemos en Dios. Hice una oración por Diego, empezó a llorar, literalmente empezó a llorar y se calmaba así como que que no lo viera llorar. Y le digo, no, llora, brother, llora, llora, no te preocupes. Y empezó a llorar y terminó Diego totalmente, pues tocado por Dios y con esa paz y esa tranquilidad. Y me dice, Alan, en verdad tienes razón. Le doy mucha vuelta al asunto. Le digo, y eso está peor porque no por mucho preocuparte significa que vas a resolver el problema, ¿verdad? Uno ¿Cómo de los, ves? digamos, me hiciste una pregunta importante. La gente que está deseando venirse a Estados Unidos, quiere venir a Estados Unidos. Yo digo, el país es espectacular, el país tiene todo lo que necesita en todos los sentidos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que uno de los mayores consejos que yo le pudiera darse es nunca se vengan solos, solamente que seas soltero. Si estás casado, si tenés 2 hijos, si tenés 10 hijos, venite con tu familia. Venite con tu familia. La mayoría de la comunidad hispana que digamos que no la pasa muy bien y que agarran carrera de alcoholismo es por la angustia, por la sociedad, por la soledad, por la tristeza. eh, y realmente no, yo les digo, si yo hace poco alguien me llamó, mira Gustavo, yo me pudieras ayudar y para que, ajá, pero te venís completo. No, la carga se queda y inmediatamente yo conversé con mi esposa y me dice, jamás ayudaremos a una persona a que venga acá y que sabemos que lo que va a haber es un divorcio, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. vengan, hagan los planes para venirse completo o para venirse y en los primeros 3 meses lo más pronto posible, ¿verdad? Creo que esa es una cosa importante que deberían de considerar. Muy bien. Fíjate que yo en algún momento lo he pensado, brother, y estoy en la misma sintonía que tú. Tengo amigos en McAllen y me han ofrecido, vente a vivir a Reynosa y cruzas diario a trabajar acá. Y pues yo en Reynosa pues tengo casa, bueno, la casa de mi mamá, ¿verdad? Le digo a mi esposa, pues pudiéramos llegar ahí a la casa de mi mamá mientras nos acomodamos en alguna otra casa, literalmente nada más llegar y cruzamos a trabajar tú y yo y las niñas se quedan en México. Y siempre ha sido esa. Hay gente que me dice, vete a vivir solo allá y trabajas. Y no, no, no. Literalmente yo sin mi esposa no puedo vivir, brother. No puedo vivir sin mi esposa y sin mis hijas. Y creo que ese es un valor muy importante. Estar siempre con la familia.
esto nos mete a otro punto. Mira qué importante esto. Que también el caminar de ir conociendo otras personas, o sea, Dios me permitió ver a personas que le iban muy mal después de 20 años y a personas que le iban muy bien después de 5 años. Y una de las personas con la cual tuve una de las mejores relaciones, que actualmente tenemos relación, tuvimos una conversación de 1, 2, 3 de la mañana y era correcto. Y es que cuando tomes la decisión de viajar a cualquier país donde te vayas, entender ese nuevo lugar como tu nueva tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El Gustavo nicaragüense, él se viene a Estados Unidos anhelando estar en Nicaragua. Él se gana $1000 y pone $500 en unas vaquitas en Nicaragua. Después de 20 años, ni tiene las vaquitas en Nicaragua, ni tiene nada hecho en Estados Unidos. Entonces, Así es. cuando vos entendés que esta es tu nueva tierra, que todos los recursos que vos tenés los tenés que invertir en esta tierra y que si algún día te vas a ir, vos te vas a ir con tu dinero a invertir las cosas en tu tierra, pero las historias son historias tras historias. Compré una finca, compré 100 vacas, ahora las vacas se murieron y ya no tengo nada ni allá ni nada acá. Gente que tiene 20 años no tiene ni siquiera una casa acá, no la tiene ni allá. Entonces, si entendés que tu movimiento es correcto y hay que hacerlo, entendés esta como tu nueva tierra, ¿verdad? O lo Claro. estableces durante 5 años, esta va a ser mi tierra y aquí es mi tierra prometida, aquí es donde voy a hacer dinero, aquí es donde voy a hacer familia, aquí es donde voy a crear a mis hijos. Y, y lo tenés que hacer de esa manera porque no hay ni trabajo, ni mente, ni tiempo, ni recursos que aguante tener dos, dos lugares, ¿verdad? Dos Eh, lugares, claro. ese es otro punto importante. El que se quiera venir entienda que se viene con todo, ¿verdad? Que hasta que esté con Claro. todo en su mente y en su corazón tiene que venirse, porque estar acá y querer estar allá, Sí, es que no es sencillo, no es sencillo desarraigar esa parte. Gus, te digo, a mí me sucedió, digo, a lo mejor estaba en el mismo México, pero obviamente, pues culturas diferentes. Yo anhelaba, yo estaba acá en León y anhelaba una carne asada, o sea, literalmente anhelaba una carne asada de Reynosa, que es muy típica la carne asada allá en mi tierra, y yo anhelaba una carne asada, ¿no? Como buen norteño. Y bueno, pues lo que hice fue literalmente ahora poner un negocio de carne asada en León, estilo Reynosa, y bueno, ahora disfruto de una carne asada estilo Reynosa aquí en León, Guanajuato, ¿verdad? Entonces, no es sencillo. Al principio para mí era difícil porque era soltero. Cuando conozco a Sandra, mi esposa, y me caso, literalmente yo decidí, ya había soltado en un 40% mi raíz o lo que me arraigaba a Reynosa, pero cuando me casé, literalmente dije, no, ya estuvo bueno, o sea, literalmente tengo que soltar Reynosa y hacer de esta tierra mi tierra, ¿verdad? claro. Hacer de León mi tierra. Y yo creo que eso me funcionó muy bien porque dejé de anhelar lo que yo tenía allá en Reynosa para construir aquí en León. Sí, Exactamente, y donde tomes esa decisión, ahí va a estar el respaldo, ahí vas a lograr progresar y avanzar y ir creciendo. Hay un montón de cosas, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Un error que logro identificar, que gracias, no he cometido, es que nos venimos o se vienen de su tierra a esta tierra con leyes, con procesos, con un montón de cosas que hay que cumplir sin ganas de querer cumplirlas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las comunidades que conozco son grandes evasores de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo entiendo el por qué, porque si la tierra te está dando los recursos que nunca pudiste extender en tu país, porque venís a ella y todo lo que ganás lo mandás a tu país. Y además lo que ganás no le pagas impuestos, o sea, es como una actitud súper malagradecida con la tierra o el lugar donde estás progresando, ¿verdad? Entonces, claro. hacer las cosas bien es correcto, establecer tú, si vas a tener tu empresa, tus cuentas, tu pago de impuestos. Y hay el sistema, solo para que tengamos, el sistema de Estados Unidos está hecho para el empresario, para el que tiene una compañía, un LLC. Esa persona es el que realmente paga menos impuestos, tiene mayores beneficios, logra hacer recursos y todo lo que te puedas imaginar. Pero si lo que querés es estar tranquilo, el sistema también es excelente dando trabajo. Aquí hay trabajo de todo y vas a poder trabajar. O sea, si sos un excelente empleado, aquí hay excelente trabajo.
Y si sos un excelente empresario, el sistema está dado para el empresario, ¿verdad? No, no está dado para el empleado como tal. Claro. Es importante también analizarlo y valorarlo, hacer las cosas bien, yo creo yo. Es que sabes qué, Gustavo, pasa y vuelvo al punto con el lema o con el propósito de este podcast de latinos cambiando nuestra cultura. Y me pasó estando en Houston, en un evento que hubo ahí en Houston en el 2015, 16, creo que fue, 15 creo, o 14, creo que fue el 14, en el 2014, estando en Houston, me llevaron a una zona donde estaba un poquito alto y se alcanzaban a ver los techos de las casas. Y veías las casas, era impresionante las casas de ese tipo, casa anglosajona, esa casa gringa, ¿verdad? De techito de madera, así, sí, bonito. Y cuando yo vi los techos de las casas, dije, órale, dije, ¿qué? Se ve bien picuda esa colonia. Me dice, para allá vamos. Me dice, para allá vamos. Y me dice, y le digo, oye, pero esa casa, le digo, esa colonia, esas residencias son de gringos. Y me dice, sí, efectivamente, dice, las construyeron gringos. Ahí era una comunidad de puro gringo. Solamente veías puro gringo en esa comunidad. No veías ningún latino. Dice, pero ahorita vas a ver, ahorita que lleguemos vas a ver. Y pues yo iba emocionado y luego aparte pues iba preguntándome, ¿verdad? Mi inglés no es tan fluido y yo iba preguntándome cómo le voy a hacer para poder compartirles a estos gringos. Pero bueno, entonces llegamos y oh sorpresa, brother. Cuando entramos al residencial, las casas muy bonitas, impresionantes de bonitas, pero los patios eran un chiquero, o sea, era un basurero los patios. O sea, los patios frontales, los patios de enfrente, los patios frontales de las residencias, estaban la bicicleta tirada, el triciclo tirado, tendedero de ropa con ropa, ropa, ¿cómo se llama? Ropa íntima, colgada en los tendederos. Y haz de cuenta que yo tuve un shock de neuronas, man. Yo dije, ¿qué? O sea, a mí me dijeron que aquí había gringos. O sea, ese tipo de patios yo los veo en México, yo los veo en Latinoamérica. Y lo primero que volteé fue a ver y le dije al amigo que me llevaba, que iba manejando, ¿verdad? A Julio. Le digo, oye, brother, le digo, ¿qué rollo aquí? O sea, me dijiste que son casas de gringos, pero los patios parecen patios de latinos. Y me dice, lo que pasa, Alan, es que no te lo dije. Estas residencias, este lugar era de puros gringos. Pero hubo en una ocasión, hace algunos años atrás, 6, 7 años atrás, llegaron a vivir aquí a una casa rentada a unos latinos. El dueño de la casa terminó vendiéndole la casa a los latinos y después los demás gringos que vivían alrededor no soportaron que esa casa siempre estaba sucia y empezaron a irse. Los gringos empezaron a irse y los latinos empezaron a llegar a habitar esas casas y ahora las casas son casas gringas de corte gringo, pero viven puros latinos en esas casas y entonces se veía una cosa espantosa, brother. Y ahí es donde vemos cómo sí salí de México, fui a Estados Unidos, pero México lo llevo en la sangre, ¿verdad? Con mis culturas, mis tradiciones, mis malos valores, mis malos principios, ¿verdad? Y llevo esa cultura a ese país de primer mundo, pero a final de cuentas, de mí no salió esa cultura. Y no estoy diciendo que dejemos nuestras culturas y nuestras tradiciones de naturales, ¿no? Pero que sí cambiemos nuestra manera de vivir. O sea, si ya estás en un país de primer mundo que te ofrece, como tú lo dices, ¿verdad? Te ofrece la estabilidad económica, te ofrece tener un negocio. Hazlo bien hecho, no evadas impuestos, ¿verdad? Esa es una cultura que tenemos en Latinoamérica. Evadimos los impuestos, hacemos como que pagamos o hacemos que robamos y tenemos esa mala cultura. Y yo creo que, por ejemplo, esto que te estoy diciendo de las casas, pues la cultura del desorden, la cultura de vivir ahí en todo desordenado, en todo tirado, pues obviamente se nota
aún, y creo que se nota más estando en un país donde la cultura es diferente a la nuestra. Y Sí, tenemos que hacer un cambio de cultura literalmente. efectivamente. Sí, hay de todo, realmente hay de todo. A mí me ha tocado conocer hispanos de todo tipo. Hay unos que respeto muchísimo y he aprendido mucho las culturas también porque, por ejemplo, las culturas están bien marcadas. Ahí mismo, como te digo, yo estoy ahí aprendiendo muchísimo en la industria automotriz porque hay personas que de que las conozco y empiezo a negociar con ellas, lo primero que pregunto de qué país sos. Y cuando me dicen su nacionalidad, yo ya sé a lo que me enfrento, ¿verdad? Hay una nacionalidad de Latinoamérica que vos podés hacer el negocio completo, manejaste, depositó y cerraste el negocio en todos los elementos del negocio. Y cuando él está firmando los documentos, él te dice, no, esto no era así, hispano. Y entonces los dealers ya saben que cuando sos de esa nacionalidad, o lo haces ya el negocio hasta que el carro no se fue, el negocio no está cerrado. ¿Ok? De ahí hay otra cultura que no es hispana, No que seremos los mexicanos. no hay muchos mexicanos acá donde estoy, es la única cultura que no conozco mucho. Pero, por ejemplo, hay otra cultura, ¿verdad? Que de que los miran entrar por la puerta, nadie los quiere atender. Wow. ¿Por qué? Porque su cultura, y yo le pregunté a uno de ellos, le pregunté a un cliente de su cultura con mucho dinero y le pregunté, mire, ahí está esta y esta cosa. Ok, Gustavo me dice, lo que pasa es que nosotros, los de esta nacionalidad, arrancamos los negocios asumiendo que nos estás estafando. Entonces, Wow. aunque vos me estás dando el precio, tu mejor precio, yo aprendí en mi cultura que ese precio vos me estás estafando, o sea, que puedo conseguir más. ¿Verdad? Wow. Entonces, son negocios que casi nunca lográs cerrar hasta que él fue a 10 dealers y se dio cuenta que los 10 dealers, lo más que le pueden dar son $27,000. Wow. Entonces, vos cuando lo mirás y él te dice que ya ha ido a 6 dealers, hay una gran probabilidad que cerré. Pero si sos su primer dealer, jale rápido porque dale el precio y él va hasta que él esté seguro, ¿verdad? De ahí hay otra cultura, por Wow. ejemplo, de ahí hay otra cultura que es cultura local, que, que, que no es como el otro hispano, él te dice sí y después te dice esto no era así, pero siempre compra. Y ahí hay otra cultura local que dice sí, 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 pero está listo. ¿Cuánto anda? Sí, aquí ando el dinero. Y después cuando está allá, lo siento mucho. Fíjate que realmente, o sea, él no le importa si vos gastaste 4 horas, si manejaste, si le sacaste el crédito, si no le importa nada, él ya estaba decidido que él no iba a comprar. Pero él simplemente te lo hace de esa manera. De ahí hay otra Wow. cultura, o sea, son culturas que están ahí. ¿Qué te puedo decir qué podemos aprender o qué he podido aprender yo de los americanos? Yo Sí. estoy en uno de los pueblos, en uno de los 10 mejores pueblos, el 4 mejor pueblo de New Jersey. Me dijeron de que si quiero conocer a la cultura americana tenía que vivir acá, entonces esa es una de las razones por las cuales estoy acá. ¿Por qué tienen mucho? Porque tienen mucho. Yo tengo acá una casa de 1.200.000 y hay otra casa de 1.200.000. Esos son los vecinos que tengo. Porque no se cansan de dar. Siempre están dando. Wow. Yo estoy en 3 grupos que no tenés idea, o sea, la gente, miren, tengo este sillón que lo compré hace 2 meses y realmente necesito que alguien lo... ¡Pum! 2, cero orgullo. La vez pasada estaba un Tesla de $110,000 recogiendo un vasón, un tarrón usado que uno tira, porque uno pone las cosas fuera de la calle y lo estaba recogiendo. Entonces, ¿necesita ayuda? Sí, sí, sí. Y probablemente era un actor, porque yo tengo vecinos que son actores, coach de fútbol americano que están acá. Y entonces no son orgullosos porque gente que no pudiera no estarlo recogiendo, simplemente tienen la cultura del reciclaje y varias cosas, elementos que están ahí. Son dadores. Me Claro. recuerdo, me recuerdo, les voy a contar esta primera experiencia. Yo miré una alfombra en Nueva York y el precio de la alfombra era un buen precio. Yo dije, esta va a ser la primera cosa que voy a comprar para mi apartamento. Porque era una alfombra parecida a la que yo había comprado en Nicaragua, ¿verdad? Entonces uno siempre buscando eso. Estaba recién llegado yo. Y entonces hice el viaje a Nueva York por la alfombra y cuando llegué no me atendió la muchacha, sino que me atendió el esposo de la muchacha. Un muchacho americano de mi misma edad, un poquito más alto que yo,
Y entonces, Wow, más alto que tú y tú eres alto. más alto que yo, y hablaba, era un americano que hablaba perfecto español. Y entonces, sí, la alfombra vienes a traer, sí, sí. ¿Cuánto te dijo mi esposa? Ya, $50. Ok, está bien. Y le pregunté también por tal cosa. ¿Cuánto te dijo ella? $50. Y me dice, ¿y qué estás haciendo acá? No, vine hace un mes, le digo, no, tenía 15 días, vine hace 15 días, y me dice, y ya me dice, ya has comprado muchas cosas para tu apartamento. No, no, es más bien, la alfombra es lo primero que estoy comprando, le digo yo. Y entonces, pero la alfombra era inmensa, una cosa de 14 pies, por era una cosa que te voy a ayudar a cargarlo, me dice. Entonces me fui a llevarlo a mi carro. Y cuando estaba en mi carro, me queda viendo y me dice, mira, yo esto no lo hago con frecuencia, pero seguime, me dice, "ma. Mira, mira clase de cultura, ¿verdad? Abre la puerta de su apartamento, me dice, Gustavo, me dice, llévate lo que quieras. No, lo que tú quieras, llévatelo. Y yo no sé dónde estoy. Y entonces le digo, no, 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 Sean, le digo, no, no, mejor hagamos algo. Lo que vos me quieras dar, yo me lo llevo. Ok, anda, baja el edificio, era un penthouse. Anda y bájate allá y te estacionaste de frente donde está un grifo de agua. Yo voy a llegar. Y entonces él llegó cuando tenía un ayudante, aire acondicionado, todos los utensilios de cocina, todos los aderezos, tostadora, microondas. Y entonces que el carro no alcanzaba más y me dice, y tengo la cama, dos aire acondicionados y me dice, vení mañana. Y entonces Wow, eso hizo que yo mi apartamento, mi primer apartamento, lo equipé completamente con lo que me dio. Así es, claro, así es claro. fácil. Pues yo me pongo, ¿y quién será? Porque vicepresidente de la organización de belleza más grande del mundo era él. Wow, Ya, VP de la organización que está ahora corriendo. VP. Entonces decís vos, es cultura dadora. claro. Cultura dadora, son dadores, dadores. ¿Me entendés? Y eso es importante porque por eso tienen. Vos sabes que en nuestros países los ministerios americanos cristianos están invadidos. Han Sí. montado iglesias, comedores y México, Estados Unidos. Y todos esos países, Estados Unidos lo ha Y, hecho. y en cierta manera creo que eso en cierta manera nos hizo daño, Gustavo, en Latinoamérica. O sea, nos enseñaron a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Y el asunto era, así como yo te doy, así tú aprende a dar. Sí, o sea, así como yo te doy, así replícalo tú, aprende a dar. Y nos acostumbramos a recibir y solamente estirar la mano y recibir. Y esa es una cultura, pues tremenda, ¿no? Nosotros como hispanos somos mayoría ahora en Estados Unidos, inclusive somos mayoría superando por varios millones a los afroamericanos, no sé si lo sabía. Wow, no, no sabía. Los hispanos somos mayoría en Estados Unidos ahora y por algún motivo la mayoría de los americanos que conozco tienen una excelente impresión de los hispanos, ¿verdad? O sea, Wow. el hispano pues viene a trabajar y hace un montón de cosas, realmente no hay grandes malas experiencias, más que en algunos lugares de Los Ángeles que hay ciertas pandillas, pero en general pues la cultura ha sido noble, ¿verdad? En ese Sí. sentido. Sí, es que lo que es inevitable es que los latinos para trabajar somos buenísimos, ¿no? Para cuestión de chambear, como decimos en México, chambear, no se Cambiar, raja. cambiamos. ¿Vale? Cambiar, cambiamos. Así es, o sea, en la cuestión de trabajar es trabajar, trabajar y trabajar. Y bueno, tengo amigos que se han ido a Estados Unidos y ellos lo que me dicen, ¿no? O sea, brother, aquí trabajamos 16 horas diarias. Yo digo, ¡ay, juela, no manches! 16 horas diarias, ¿no? De sol, decimos aquí en México, de sol a sol. Sí, o sea, salgo antes de que salga el sol y llego después de que se ocultó el sol a casa, ¿no? Eso, eso, Eso eso sí, solo, eso solo es necesario probablemente cuando estás llegando y no has logrado hacer lo que tenés que hacer. claro, Solamente es necesario. Fuera de ello, no necesitas. Los americanos trabajan 40 horas a la semana, no trabajan los sábados. Y miles de ok, hispanos ya lo están haciendo también. Pero aquel que no logró dar el paso y no se apropió de una nueva identidad, no se empoderó, puede que pase muchos años trabajando 12, 14, 16 horas, pero no es necesario. No es sí, necesario.
Sí, y sabes, de hecho era lo que te iba a decir, o sea, tengo amigos allá que tienen años, años, y lo que dijiste hace rato lo viven, o sea, llevan años allá deseando estar acá, no han hecho nada allá y no han hecho nada acá, Nada, ¿verdad? Y eso nada. pues es triste. Nos compartía Edgar Velázquez en el podcast de la semana pasada, ¿verdad? Cómo él ha tenido la oportunidad de estar en España, Francia, Israel, en otros países también, y ve la diferencia de la disciplina, ¿no? La disciplina, cómo el español, el francés, decide ir a la playa, sí, sí decide ir a la playa, pero en tiempo de vacaciones, en tiempo, asigna un tiempo para eso, ¿no? El demás tiempo se disciplina trabajando, estudiando, creciendo personalmente, desarrollándose en su familia, como lo dices tú, desarrollándose en su familia, pero sabe asignarle los tiempos. Y yo creo que como latinos, esa es la parte que nos hace falta, disciplinarnos en nuestro trabajo, en nuestra vida financiera, tener un orden financiero, presupuesto, un plan de estratégico de finanzas para nuestra vida, para lo que decías hace rato, ¿no? Hacer algo allá, si vas a estar allá, hacer algo, y después si te vas a regresar, bueno, te regresas con lo que tienes, ¿verdad? Porque ni allá ni acá, ¿no? Exacto. Entonces, así es, Gustavo. Pues Así bueno, es. pues ya estamos casi, pues ya vamos casi para una hora, brother, Sí, platicando. Eh, Quisiera que nos compartieras algo que le pudieras dejar, algo de lo que estás viviendo ahora en Estados Unidos, algún mensaje que quieras lanzarle a los que nos escuchan en este podcast, algo que quieras compartirles a nuestros escuchas. yo creo que una de las cosas importantes, ¿verdad? Es que, como decía un amigo, el que echó collo en este árbol, echó collo en el otro. Entonces, estés pensando o no estés pensando viajar o moverte de ciudad, prepárate ahí donde estás, capacitate ahí donde estás, entrenate ahí donde estás para lograr tener éxito a donde vayas, no necesariamente Estados Unidos, puede ser Francia, Guanajuato, León, Monterrey, donde sea. Yo antes de venir acá casi me voy a Monterrey, estoy seguro que estaría haciendo lo mismo de bien allá. Prepárate, capacitate. Eh, Podés traer miles de planes, ¿verdad? Pero el plan más claro que tenés que traer es nunca rendirte. Ese es el plan más importante. Nunca te rindas aunque las cosas no salgan como son. No pongas tus esperanzas en conocidos, en amigos, en nada. Aquí te va a ayudar el que no te conoce, el que no te saludó nunca. Ese te va a abrir la puerta, te va a empujar, te va a ayudar, te va a dar un carro, de todo, ¿verdad? Y lo otro importante, el balance es importante. Recuerden, el balance. Tu trabajo, tu familia y tu relación personal con Dios es indispensable para que logres tener una tranquilidad y una felicidad en todas las áreas de tu vida. Eso sería básicamente, Alan. Claro, gracias Gustavo. Así es. Bueno, pues yo la verdad creo que ha sido muy buena este podcast con mi amigo Gustavo Morazán. Yo soy de los que cree fielmente, Gustavo, acerca de este equilibrio, ese equilibrio en el que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O Exacto. sea, tenemos que alimentar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra parte emocional, y ahí habla mucho también nuestra relación con nuestra esposa y nuestra parte espiritual, esa relación personal con Dios. A mí también, como te lo dije hace rato, soy un hombre de fe igual que tú. Creo mucho en que Dios literalmente fue el que me sacó de donde andaba. Y hoy le doy mucho valor a mi esposa, a mis hijas. Ese equilibrio es importante. Y con algo que me quedo también de lo que nos comparte Gustavo, convirtámonos en una cultura dadora, en una cultura que sembremos, porque dando es como se recibe y sembrando es como se cosecha. Son leyes Exacto. universales que siempre han existido y van a existir, ¿no? Entonces, pues Gustavo, muchas gracias. Gracias. Gracias por compartirnos estos minutos.
Un saludo a tu esposa, a tus hijas. Y Gracias. bueno, pues esperemos pronto volver a vernos en persona, darte un abrazo, ya sea en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, no sé en qué parte del mundo, porque nos hemos visto en diferentes partes, pero espero poder volver a verte, estrecharte la mano, darte un abrazo, brother, y seguir compartiendo contigo. Salud, hermano. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, cuídense y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Saludos y vamos a parar la grabación.